Antes de empezar con el video, quisiera comunicarles de que pueden seguirme en mis redes sociales, como Instagram, Facebook y TikTok. También me ayudarías bastante si te suscribes a este canal. No te olvides de tocar la campanita de notificaciones, así serás uno de los primeros para ver mis videos. Muchísimas gracias. Los mundos paralelos son incoherencias de la mente humana. Y de albergar vida. Bueno, eso es lo que podríamos creer. Tal vez. Por su amplia y compleja variabilidad de universos y sus distintas leyes de la física. Que hasta podríamos imaginar vida sobrehumana que podría albergar, o si es que la hay. Posibilidades infinitas que aún no podemos comprender ni entender el descubrimiento de un porcentaje de estos. Hasta ahora. Pero nosotros sí podemos recrearlo según nuestra ideología, a pesar de ser incompleta. Nos llevará a una supuesta respuesta. ¿Qué pasaría si los mundos paralelos llegasen a romperse? En el transcurso del viaje a distintos mundos paralelos, nosotros no nos haremos responsables de lo que pueda ocurrirle. Se lo vuelvo a repetir. Usted ya ha firmado su sentencia de muerte a cambio de una gran remuneración. Usted es el primer conejillo de Indias, el sujeto V1. Nosotros no sabemos nada de lo que usted pueda ver o sentir. Para nosotros todo será desconocido. Así que dicho esto, buena suerte. No tenía idea en dónde estaba. Pero sí sabía que esta no era mi realidad o mi universo. Lo más llamativo de esto fue la fachada de las casas. Se veían deformadas. Como si las personas de este lugar no supieran construir. No tenía lógica alguna. Hasta el momento no había visto a ningún alma viviente merodeando por este lugar. Ni siquiera el canto de las aves o la brisa del viento. Solo el sol emanaba bastante calor. El calor intenso me hizo tomar la decisión de quitarme el traje antirradiación. De pronto las plantas empezaron a secarse rápidamente. El calor se hacía más sofocante. La curiosidad hizo que mirara el sol. Pero de pronto sentí como mis ojos me dolían. Decidí entrar a una de las casas. Lo verdaderamente extraño es que el cerrojo no estaba puesto. Dentro de la casa habían personas haciendo tareas seglares. Ellos voltearon a verme. Noté cómo tenían los ojos blancos, como si estuvieran ciegos, tampoco tenían boca. Me puse algo nervioso, ya que lo único que hacían es mover sus manos como si se comunicaran. En la televisión mostraba como un reportero hacía lo mismo. El ambiente de la casa estaba frío. Les pregunté si tenían una frazada para mí. Pero ellos se acercaron a mí lentamente. Yo salí de la casa. Corrí para que no me atraparan. Pero vi como esa familia no había salido de casa. Se quedaban en la puerta observándome fijamente. Empecé a gritar para saber cómo reaccionarían, pero de pronto el sol se tornó de rojo. No tenía idea de lo que se avecinaba, pero espero no haber hecho algo malo. Estaba frío. Mucho frío. El dolor era insoportable. Todo a mi alrededor era agua. Un agua bastante turbia. Me preguntaba qué podría albergar debajo de estas aguas turbias, que solo se puede ver el color azul oscuro de ellas. Varios pensamientos rondaban mi cabeza. ¿Qué clase de criaturas albergan el fondo de estas aguas? ¿O si en lo que estoy flotando es agua? A lo lejos veía como un yate mediano flotaba. Me dirigí así a él. Al revisarlo, no se encontraba ningún habitante vivo en él. Lo único que había eran unos salvavidas y unas cajas de comida. Esta era algo extraña. Latas de pescado de 30 sabores. Me quedé congelado al ver la fecha de caducidad que tenían. Año 3017. Por las dudas decidí no consumirlas. No sé si estaba loco, pero empecé a escuchar voces en mi cabeza. Palabras sin sentido. Por suerte había encontrado un mapa, pero este no se parecía en nada al que yo recordaba. En este mapa no había nada más que agua. Con nombres extraños. Mar de los Caídos. Océano del Leviatán. Sería una locura que en este planeta solo hubiese agua y nada de tierra. O si en algún momento antes hubiese tierra. La verdad, estaba muy confundido.
El motor del yate no funcionaba, parecían estar oxidados. Estaba atrapado en este océano infinito sin rastro de humanidad que alguna vez albergaba. Lo único que podía hacer es solo esperar. Pero, ¿qué esperar? Por extraño que fuese, un susurro repetía que me metiera en el fondo del océano. Hasta que vi como una persona caminaba sobre el agua lamentándose. Este tenía una vestimenta antigua. Le dirigí la palabra pero él no me respondía. Siguió su camino hasta que se desvaneció en el viento. Por suerte había encontrado un traje de buceo. Era la única oportunidad que tenía para saber que eso que fue lo que ocasionó que las aguas alcanzaran su punto máximo. Me coloqué el traje y me adentré en las frías profundidades de este océano. Había especies extrañas de pescados, entre otros. Hasta que algo parecía moverse en la oscuridad de las profundidades. Quise volver a la superficie pero no podía. Es como si mi cuerpo se hubiese paralizado. Como si fuese una película de terror, varios cuerpos de personas aparecieron del fondo flotando hacia la superficie. El oxígeno se me estaba terminando. Yo aún no podía moverme. Hasta que vi lo más aterrador que el ser humano no podría presenciar ni en sus propias pesadillas. Un ojo gigante se hizo presente. Esta cosa mostró sus enormes dientes, devorando el cardumen de personas flotando. Era un ser enorme. Debe tener varios kilómetros de largo. Parecía un reptil prehistórico, pero uno que no conocíamos con exactitud, con proporciones bíblicas. Nadie en la historia me creería de semejante criatura marina. Mi cuerpo regresó en sí del coma. Y fui hacia la superficie, pero regresé al mismo lugar como al comienzo. Hasta que el susurro me dijo gracias. Miré hacia todos lados, pero el yate había desaparecido. Hasta que vi como una botella flotaba con una carta dentro. Esta decía: fuiste mi primer tripulante. El fin está ante tus ojos. Todo era oscuridad. La luna había desaparecido. Los postes de luz apenas podían disipar algo de luz de sus farolas en estas oscuras tinieblas, que por defecto abundaban malas vibras para cualquier ser humano presente. Yo era el primero de ellos. A pesar de todo, las casas apenas podían notarse. Lo único que tienes que recordar es de no tropezarte, ya que la caída puede ser mortal. Incluso se han reportado casos de muertes ocasionados por estos accidentes que, por tan simple que fuesen, te conducirían a un destino aún no definido, más allá de los cosmos de la nada. Yo por suerte todavía exploraba con cautela. Cuando entres a una de las casas, notarás que no hay nada de vida o de personas. Es como si algo o alguien los hubiera espantado de este sitio aún desconocido. Lo único sospechoso son los rasguños en distintas partes de las viviendas. Algo había atacado a este lugar. Solo espero que no sigan aquí. Pero nada que temer por el momento. Las horas pasaban de una manera distinta a como lo solemos conocer. Y como si los climas hubiesen olvidado su orden lógico, empezó a producirse una gran niebla. Esto empeoraría las cosas. La niebla hacía imposible la visualización del entorno en donde estaba. No podía ver nada. Hasta que por desgracia había chocado con un poste de luz. Grité de dolor. Pero eso había delatado mi posición. Esa cosa me había descubierto. Su olor en particular era asqueroso. Escuchaba como sus pasos se oían más cerca de mí. Pero tan solo era uno de ellos. Aún lo peor apenas había comenzado. Me encontraba en la terraza de un hotel enfrente del mar. Las mareas se dirigían a una sola dirección. Miraba las hermosas estrellas, tratando de encontrar alguna particularidad distinta a nuestro mundo. Pero lo único que veía eran solo estrellas. Eso fue lo peor que pude haber hecho. Lo más extraño fue que varios ojos empezaron a aparecer en el cielo. Eso me había aterrado. El ambiente había cambiado por completo. Todo se veía antinatural. Recuerdos de mi vida empezaron a circular por mi cabeza. Era mucha información que la que podía procesar. Todo se distorsionaba. Pero lo peor apenas había comenzado. Del mar se levantó un ser enorme, tenía cabeza de calamar y cuerpo humano.
No sabría cómo describirlo. Pero su apariencia atemorizaba bastante. En la ciudad varias personas gritaban y corrían de terror. Las alarmas no se hicieron esperar. La policía en instantes estarían intentando contener a este monstruo. Pero sería inútil. Este ser estuvo dormido todos estos años sin que se diera a conocer. En ese instante el mismo ser me estuvo observando por varios minutos. Este empezó a mover sus brazos de forma extraña. De vuelta en el cielo. Los ojos comenzaron a llorar. El agua que desprendía al tocar cualquier superficie sólida se vaporizaba al instante. Yo sucumbí al vapor como todas las personas. Distintos síntomas se hicieron presentes. Empecé a tener mareos. Mi nariz empezó a sangrar. Mi cabeza proyectaba ilusiones. A este punto no sabría qué creer. Cerca de mí estaba mi esposa. Quería abrazarla, pero no podía. Mi cuerpo la traspasaba, como si fuera un holograma. No lo entendía. Puedo ver a mis padres de la misma manera. A pesar de que habían muerto hace años. Noto como ese monstruo dio un fuerte grito. Eso enloqueció mi mente aún más. Este sonido no provenía de este mundo. Esto era el infierno. El vapor impedía que mis fosas nasales puedan respirar con normalidad. Varias voces se repetían en mi cabeza. Agobiaban mi mente. Empecé a suplicar para que todo parara. Pero no. Ese monstruo juntó sus manos. De ellas se formó una esfera de energía de color negro con un anillo en el centro. Es como si fuera un agujero negro. Mi mente repetía la misma frase. Adora a Cthulhu. Quería irme en ese instante. Pero mis ojos reflejaban mis recuerdos. No podía ver con claridad. Lo único que quería en ese momento era la muerte. Mis recuerdos se transformaron en pesadillas. Me estaba matando psicológicamente. Solo se escuchaba. Adora a Cthulhu.